Biblia ahí en el Evangelio de San Lucas, por favor, hermanos. San Lucas 24. Y vamos a leer todos juntos el versículo 31 y 32. Cuando tenga su cita, glorifique a Dios, por favor. Amén. La palabra de Dios dice así: Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba de las Escrituras? Amén. Vamos a dar paso a la palabra de nuestro Dios. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí reunidos en su nombre. Acabamos de recordar la semana pasada la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé usted qué emociones o qué sentimientos le produjo todo eso. Se dice que el corazón es la sede de las emociones. La realidad es que yo creo que en esos momentos tenemos como que un cóctel ahí de emociones. Pero esta ocasión vamos a seguir con un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35, que dice: en el camino a Emaús. Este pasaje cuenta la historia de dos discípulos que después de la resurrección del Señor Jesús caminan hacia la aldea de Emaús. Uno de ellos es nombrado Cleofas. Del otro caminante la Biblia no nos da su nombre. Dice la Escritura que estos caminaban tristes y sin entender lo que había sucedido. Se decían el uno al otro: oye, ¿te acuerdas de Jesús, cómo fue crucificado, cómo le pusieron la corona de espinas? Él sufrió cosas terribles. ¿Recuerdas el terremoto? Cuando Jesús estaba en la cruz, cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento el cielo se oscureció, el velo se rasgó. ¿Y qué tal esas mujeres que dicen que fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo? Seguían caminando y platicando, cuando de pronto se aparece el acompañante divino, Jesús. Amén. Y empieza a caminar con ellos. Lucas versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no lo conociesen. No sé si le ha pasado, hermano, que de repente vamos en la calle y nos encontramos con alguna persona y se acerca y nos saluda y nosotros le respondemos el saludo, nos empieza a entablar una plática y nosotros estamos queriendo tratar de recordar quién es esa persona, porque a veces no la ubicamos. Y nos empiezan a hacer la plática, nos empiezan a preguntar: ¿y cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Y nosotros seguimos bien, pero por dentro estamos: ¿quién será? ¿Quién será? Porque no nos acordamos y estamos ahí. Hasta que llegamos después, nos despedimos, llegamos a casa y seguimos ya, después ya cuando estamos más tranquilos, después de todo el ajetreo, y estamos pensando: ¿quién será esta persona? Y de repente ya nos acordamos: se llama tal, ¿no? O igual, una vez me tocó algo gracioso. Iba caminando, iba en el deportivo con Diego, mi hijo, y de repente a lo lejos veo a una persona que se viene acercando con unos perritos. Y yo así como que decía: creo que se parece a nuestro hermano Jonás.
Y yo decía, no, pero si no me saluda, yo no lo voy a saludar. Y seguimos así, encontrándonos. Y todavía yo dudaba, hermanos. Ya casi lo tenía enfrente y seguía dudando si era él, porque aparte iba vestido de diferente manera, ¿no? Ya cuando lo encontré, me saluda y dije, sí, yo así de, sí, hola Jonás y todo. Pero la verdad es que había hasta incredulidad, ¿no? Yo casi ya lo tenía enfrente y seguía dudando si era él o no. No sé si a usted le ha pasado, o también a veces pasa que vamos tan preocupados por nuestras labores o nuestras cosas, la mente está en otro lado, que de repente alguien después nos dice, pues te vi y no me saludaste, ¿no? Porque ni siquiera nos percatamos, vamos tan ensimismados en nosotros que no nos damos cuenta. Dice la palabra en el versículo 17. El Señor Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y digamos que aquí empiezan a poner al día al Señor Jesús en todos los acontecimientos que habían ocurrido. Estos discípulos venían examinando todas las cosas que habían ocurrido. Según ellos, Jesús no cumplió sus expectativas. Ellos esperaban algo. Pero todo esto era en base a su razonamiento. Se hacían preguntas, ya que había incredulidad en el corazón de estos dos discípulos. Yo creo que se preguntaban cosas así como, ¿por qué tuvo que morir así? ¿Verdaderamente sería el Mesías? ¿Será cierto lo que nos enseñó? ¿De verdad habrá resucitado? ¿Serán verdad sus promesas? Versículo 25. Entonces Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. La palabra insensatos significa faltos de entendimiento. El Señor les comienza a declarar lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento y les iba explicando cómo todo apuntaba al Mesías. Llegando a su destino, Jesús se empieza a despedir, mas ellos le dijeron, quédate con nosotros, ya es tarde. El Señor Jesús entró y se quedó con ellos. ¿Ha hospedado usted a alguien en su casa, hermano? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando hospedamos a alguien? Regularmente, pues, lo atendemos, nos interesamos por esa persona que está ahí, empezamos a preguntarle, a saber qué cosas le gustan, para que se sienta cómodo. El día de hoy Jesús habita en nuestros corazones. Versículo 30. Y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Partir el pan simboliza comunión, revelación y el sacrificio de Cristo. Partió el pan y ¿qué pasó? Le reconocieron. Imagínense la cara de estos discípulos, ¿no? Ya lo tenían ahí, no lo habían reconocido, el Señor Jesús había velado sus ojos. Pero cuando el Señor Jesús parte el pan y empieza a hacer la oración, lo bendijo, es en ese momento cuando el Señor Jesús abre sus ojos y ellos lo reconocen. A veces así nos pasa, como les decía, encontramos a las personas y a veces no sabemos, pero estamos ahí entablando ese diálogo y de repente a lo mejor o un gesto, un ademán, algo, también hace que reconozcamos a esa persona, así como les pasó a estos discípulos. Le reconocieron y dijeron, es el Señor Jesucristo. Fue entonces que reconocieron que habían estado con Él todo el tiempo. ¿Qué tal nosotros, hermanos? ¿Reconocemos al Señor en todos nuestros caminos? La comunión con nuestro Señor abre nuestros ojos espirituales.
La expresión desapareció de su vista significa que Jesús se hizo invisible ante ellos, no los abandonó. Solamente se hizo invisible y permaneció en medio de ellos, así como hoy está en nosotros. Él dice, su palabra dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, no importa lo que enfrentemos, Jesús sigue a nuestro lado. Podemos confiar en su fidelidad y su amor inquebrantable. ¿Lo cree? Versículo 32, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este ardor en el corazón simboliza la emoción, la revelación y el impacto profundo de la presencia de Jesús. Este versículo expresa la profunda transformación que ocurre cuando Jesús nos habla y revela su verdad a través de las Escrituras. Los discípulos de Emaús, que antes estaban desanimados y confundidos, experimentaron un ardor en el corazón al escuchar las palabras de Jesús. La Biblia es un libro maravilloso. ¿Lo leemos a diario? ¿Le amamos con todo nuestro corazón? Yo recuerdo que hace tiempo ya, pues una de nuestras hermanas nos invitó al reto de la lectura. Y ya ha pasado pues algún tiempo. Yo no sé en realidad si lo seguimos haciendo o ya no. Pero alguna vez ella me preguntaba, ¿y sigues el reto? Y honestamente le decía, no, ya me he atrasado. Entonces ahora que estaba considerando esta palabra, pues realmente es palabra oportuna, ¿no? Siempre Dios tiene cuidado. Y si la hemos descuidado, hermanos, por alguna situación, es tiempo de volver a retomarlo. Y no solamente el reto que ella nos dice, hay muchas formas de poder leer la palabra, que el Señor sea dirigiéndonos, porque solamente de esta manera lo conocemos, sabemos cómo es su corazón y lo que Él quiere de nosotros. Ahí podemos escucharlo con toda claridad. Y esto es, hermanos, cuando estudiamos las Escrituras con un corazón dispuesto y experimentamos una renovación espiritual. Vamos a ver algunos personajes bíblicos que también experimentaron ese fuego interno. El profeta Jeremías dijo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías fue un profeta en tiempos difíciles para Judá, cuando el reino estaba al borde de la destrucción por Babilonia. Su mensaje de advertencia no fue bien recibido. Fue golpeado y encarcelado. Este fuego representa la pasión incontrolable que Jeremías sentía por proclamar la palabra de Dios. A pesar de la persecución y el rechazo que enfrentaba, aunque en momentos de sufrimiento quiso dejar de hablar, pero él tenía ese ardor de no callar, él no podía callar, a pesar de lo que él estaba pasando. Él decía, bueno, yo ya no voy a hablar, ya no voy a decir, pero era más fuerte ese ardor, lo que Dios le daba para poder externarlo. Otro ejemplo también es Moisés y la zarza ardiente. Aunque el fuego no estaba dentro de Moisés, su encuentro con la zarza ardiente encendió una nueva misión en su vida. Dios lo llamó para liberar a su pueblo y su corazón nunca fue el mismo después de esa experiencia. Dios lo llama a él y nos ha llamado a nosotros. Tenemos un llamado. ¿Sabe cuál es su llamado, hermano? El Señor nos está diciendo, búscalo con un corazón ardiente. Otro ejemplo es el rey David, que en medio de su angustia dijo, se enardeció mi corazón dentro de mí, mientras meditaba, se encendió un fuego. Aquí el fuego representa su profunda emoción y su anhelo por Dios. Cuando meditamos en la palabra, la leemos, a veces nada más la leemos así, a veces les decía por el reto por cumplir, pero cuando realmente la meditamos, el Señor nos lleva cada vez a más, a considerar más su palabra,
Recuerdo que ahora que hemos estado yendo a la célula, nuestro pastor nos comentaba que era interesante saber cuándo fue escrito un salmo, saber el contexto de todo esto, porque esto nos lleva a un mayor entendimiento. También el rey David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida fue marcada por una búsqueda continua de la presencia de Dios y un deseo de agradarle. Otro ejemplo también lo tenemos y lo vimos no hace mucho con los discípulos de Pentecostés. En esta escena, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego. Sus corazones fueron encendidos con valentía y poder para predicar el Evangelio. Recuerdo que ahí decía que a Pedro, en el primer discurso que dio, pudo hablar con denuedo. Pidámosle a Dios que así sea, hermanos, en el caso de nosotros. El apóstol Pablo, después de su conversión, mostró una pasión inquebrantable por Jesús. Ahora tengo una pregunta. ¿Tenemos un corazón ardiente por Dios? Cada uno la vamos a responder, pero aquí vamos a ver algunos aspectos en los cuales podemos ver lo que es un corazón ardiente. Un corazón ardiente siempre busca estar en la presencia de Dios mediante la oración, la alabanza y el estudio de la palabra. Esto se vuelve parte central en nuestras vidas, hermanos. Siempre es orar, leer la palabra, antes de leer la palabra, pedirle al Señor que nos dé dirección, que nos dé esa revelación que necesitamos para poder estudiarla y meditarla. Y alabarle con todo el corazón, no solo con los labios, sino con un corazón entendido. La pasión por Dios nos lleva a una vida de santidad y obediencia, aunque a veces nos cuesta un poco de trabajo, ¿verdad? Un corazón apasionado no solo quiere conocer a Dios, sino también hacer su voluntad. Este deseo guía cada decisión y acción. El Señor Jesús en su humanidad demostró una pasión inquebrantable por cumplir la voluntad del Padre hasta la muerte en la cruz. Otro aspecto es un corazón apasionado se ocupa de dar amor y servicio a los demás. La pasión por Dios se manifiesta en el amor genuino hacia los demás. Cuando nuestro corazón está alineado con el de Dios, compartimos su amor por las personas. Aquí lo quisiera ejemplificar con cuando vamos a los bautizos, regularmente llevamos pues carne para asar y se lleva un asador, carbón y todo. Recuerdo que al momento de encender el carbón, a algunas personas nos cuesta trabajo, a otras les es más fácil. Pero una vez que ya el carbón primero está como seco y hay personas que le ponen aceite para que pueda encender más rápido. Cuando ya una vez está encendido, empiezan a avivarlo con, no sé, con algo le empiezan a soplar y se empieza a encender. Y cada vez que le soplan más, empieza a avivar más y más y más ese carbón. Y pues yo creo que es pues algo así como que lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Y a veces ya cuando el carbón está bien encendido, la gente que está alrededor lo nota y de repente llegan y preguntan, oye, ¿cómo le hiciste para que prendiera así de esa forma, no? O también hay personas que pueden preguntarnos, ¿me podrías compartir un poco de eso porque el mío no encendió? Y la gente lo nota, hermanos, así en nuestra vida espiritual, cuando hay ese avivamiento. Podemos compartir de ello y también decirles cuál es el camino para poder hacer que ese fuego se avive. No sé si me doy a entender. Como punto número 2, ¿qué nos pide tener un corazón ardiente por Dios? Pues primeramente el pecado. El pecado apaga nuestra pasión por Dios. Debemos reconocerlo, arrepentirnos y alejarnos de él.
José resistió la tentación de la esposa de Potifar porque su pasión por Dios superaba cualquier deseo pecaminoso. Aun cuando ya estamos en este caminar, hermanos, ya conocemos, ya hemos sido transformados también por su palabra, el pecado siempre va a estar ahí, hermanos, siempre va a estar al acecho. Debemos de estar muy atentos. Y si por alguna razón ya sentimos que hemos pecado y estamos conscientes, pues primero tenemos que reconocerlo, ir a Dios, arrepentirnos y no volver a hacerlo. El rey David, pues, era un hombre así, que pecaba, se arrepentía, pero no volvía a hacerlo. Entonces, Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos, siempre y cuando tengamos un corazón arrepentido y humillado siempre delante de Él. Otra cosa que nos puede impedir tener un corazón ardiente es la rutina, pero esa rutina espiritual. Cuando la adoración y la vida cristiana se vuelve una rutina mecánica, nuestra pasión por Dios puede desvanecerse. Es necesario reavivar nuestra relación con Dios mediante la comunión con Él. En Apocalipsis 2:4 se advierte a la iglesia de Éfeso que había perdido su primer amor por Cristo. Este versículo es parte del mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso. Aunque la iglesia era diligente en su trabajo y perseverancia, Jesús les señala que han perdido su fervor y la pasión que tenían al principio de su relación con Él. Este versículo nos invita a examinar nuestra relación con Dios. ¿Hemos perdido el amor y la pasión que teníamos al principio? Jesús llama a la iglesia a recordar, arrepentirse y volver a las primeras obras para restaurar su relación con Él. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí creo que sí, alguna ocasión sentir que estamos sirviendo, que estamos haciendo, pero no hay como que ese amor, como que ese gozo al hacer las cosas. Y entonces pues ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame y quiero servirte, quiero agradarte, pero sobre todo amarlo, porque tenemos que amarlo primero para que de ahí podamos hacer las cosas entendidos y en razón de Él. Y como punto número 3, que nos impide tener un corazón ardiente, es las distracciones del mundo. Las preocupaciones y placeres de este mundo pueden desviar nuestra atención y apagar nuestra pasión por Dios. Debemos aprender a priorizar la presencia de Dios en medio de un mundo ocupado. En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, nos ilustra este principio, cuando Jesús reprende a María por estar afanada y turbada con muchas cosas, en lugar de elegir la mejor parte, como lo hizo María al sentarse a los pies de Jesús. No sé si recuerda que el Señor Jesús llega y Marta se pone a realizar cosas en razón de querer atender al Señor Jesús, algo de lo que estaba comentando hace un rato, ¿no? En razón de querer atenderlo y querer agradarlo, se empieza a hacer y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado mi hermana? Pues no me ayuda, ¿no? Pero María escogió la mejor parte, estar siempre ahí a los pies de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Le estamos dando realmente prioridad a la palabra, a meditar en ella, a estudiarla? ¿O nos estamos afanando en el trabajo, en el celular? No sé, cada quien tiene sus cosas, ¿no? Pero algo que también considero es que a veces no leemos la palabra y decimos, bueno, pero vi una prédica, vi un devocional o algo, pero nada va a sustituir el leer la palabra. Recuerdo también que en la célula, platicando alguna ocasión, empezamos a recomendar películas y series y todo, y una de nuestras hermanas, pues sí nos dijo así como que, ¿y ya leyeron la Biblia? Bueno, hermanos, toda una oportunidad para poder considerarlo y darle prioridad
a lo que realmente es importante, a lo eterno. También vamos a ver cuáles son los frutos de un corazón apasionado por Dios. Un corazón apasionado por Dios tiene paz y confianza en Dios. Dice su palabra: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz que Dios nos da no depende de las circunstancias externas. Es una paz profunda e inexplicable que trasciende la lógica humana. No sé si ha visto a veces que personas que atraviesan situaciones difíciles, pero realmente no están tan preocupados o tan ansiosos, sino que confían en lo que Dios hace porque le conocen. Y a veces yo veo a mis hermanas y sí les digo yo, es una bendición porque la forma en la que actúan y responden ante las adversidades que luego tienen, pues a mí me bendice mucho, porque veo que ahí creen realmente en lo que dice la palabra de Dios. También otro punto es que el fruto de un corazón apasionado por Dios, hay gozo en la adversidad. Dice en Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Un corazón apasionado por Dios encuentra gozo incluso en las pruebas, porque su esperanza está puesta en el Señor. También otra característica es que podemos ser influencia espiritual en otros. Cuando vivimos con pasión por Dios, inspiramos a otros a buscarlo con fervor. Nuestra vida se convierte en un testimonio de amor y la gracia de Dios. Aquí también recuerdo, hermanos, que hace un par de semanas andábamos buscando una dirección y hubo un señor al cual le dijimos: disculpe, ¿dónde se encuentra tal dirección? Y muy amable el Señor nos dio todos los detalles, y como ese lugar que buscábamos estaba cerca de una zona arqueológica, Él nos decía, pero así su cara era de mucha alegría. Decía: miren, ya que van por ahí, vayan a visitar esa zona arqueológica, porque ahí se bañaba tal personaje histórico y todo, ¿no? Pero a lo que voy es que la cara de este señor reflejaba realmente un gozo, una alegría. Y yo lo veía y decía a mi esposo: ¿te diste cuenta cómo hablaba y cómo se expresaba? Realmente lo vivía, ¿no? Vayan, conozcan este lugar, porque ahí se bañaba su personaje. Y yo decía: así es como nosotros debemos de hablar del Señor Jesús, con ese gozo, con ese entusiasmo, que se refleje realmente que Él vive en nosotros y que le creemos. Para concluir, hermanos, tener un corazón apasionado por Dios no es un estado que se alcanza de una vez por todas, sino una jornada continua de crecimiento espiritual. Requiere dedicación, entrega y un deseo constante de buscar al Señor con todo nuestro ser. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, es crucial que cultivemos un amor profundo y genuino por Dios, reconociendo que Él es nuestra fuente de vida y propósito. Estos dos discípulos de Emaús, después de reconocer al Señor Jesús, dice su palabra, que corrieron a compartir la noticia con los demás. Cuando tenemos un encuentro verdadero con Jesús, nuestra vida cambia. El fuego de Dios nos impulsa a compartir su verdad con el mundo. Nuestra vida tiene que ser un constante recordatorio al mundo que Jesús vive. Amén. Incline su rostro, hermanos, vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque te conocemos. Te pedimos perdón por nuestra incredulidad, por nuestra apatía, por nuestra falta de pasión,
por tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, si nos hemos alejado, si nos hemos enfriado, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder meditar en tu palabra una y otra vez, Señor. Que podamos entenderla y vivirla, Señor, conforme a las verdades que tú nos muestras en ella, Padre. Transforma nuestros corazones, Señor. Danos corazones que ardan por tu palabra, Señor. Danos corazones deseosos de conocerte, entenderte, pero sobre todo, Señor, obedecerte. Sigue preparando tu iglesia, Padre. Estamos aquí delante de ti. Aquí está tu pueblo, Señor. Permite, Padre, que sigamos preparándonos, Señor. Que seamos como esas vírgenes, Señor, que eran prudentes, Señor, que tienen sus lámparas encendidas, Señor. Que podamos estar así, esperando, Padre Santo, tu regreso. Te damos muchas gracias, mi Señor, por todo lo que haces, por todo lo que seguirás haciendo con cada uno de nosotros, mi Dios. Te agradecemos todo, Señor, y seguimos esperando en ti, que podamos seguir creciendo como iglesia, mi Dios. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dejo este lugar.